Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fabricio Escajadillo, esta es mi página personal y en este nuevo video hablaremos sobre Bill Gates, vacunas, nuevo orden mundial, coronavirus y mucho dinero. Toda esta semana han, tronado en redes las palabras Bill Gates, vacunas, reducción de la población, coronavirus, pandemia creada, nuevo orden mundial, mentiras, falsas noticias, meras conspiraciones. Teorías de la conspiración para unos, verdades cada vez más evidentes para otros. Lo cierto es que un artículo escrito por Robert Kennedy Jr., el sobrino del expresidente John F. Kennedy, se ha viralizado como la espuma desde que este conocido político, asesor, profesor de derecho, activista ambiental y escritor de al menos 2 bestsellers del New York Times lo colgara en su página de Instagram diciendo algo claro, sorprendente, algo que recibió críticas y aplausos. Este artículo aseguraba que tras la pandemia del coronavirus habría un interés del magnate norteamericano Bill Gates de extender una vacuna que en realidad podría ser la verdadera pandemia después del COVID-19, lo que significaría un mega negocio porque se le obligaría a todos a usarla. ¿Qué llevó a Kennedy a esas, certezas o a esos indicios? Kennedy, el que llamó al dueño de Microsoft, el dueño de la segunda fortuna más grande del mundo, con 98.000 millones de dólares, como un calculador filántropo con complejo de Mesías, obsesionado con usar tecnología para salvar al mundo, mientras acaso se seguía llenando más los bolsillos. En este video he tratado de cruzar información y buscar qué tan cierta o falsas son las afirmaciones de Kennedy, apelando a estudios médicos, hechos reportados y declaraciones de pros y contras. Cada detalle que afirmaré estará sustentado por información cierta, la cual compartiré aquí y también en el primer comentario de este video a manera de links para que ustedes puedan entrar y cerciorarse. Les aseguro que se sorprenderán. Por cierto, antes de ver este video, mejor bájenselo. No vaya a ser que la censura en Facebook lo elimine. Y háganlo rotar. Tienen mi permiso. Esta historia podríamos empezar a contarla desde el 2008, cuando Gates prometió regalar 450 millones de dólares para erradicar la poliomielitis de India, tomando el control del Grupo Nacional de Asesoramiento Técnico sobre Inmunización de ese país. Bill Gates ordenó entonces hasta 50 dosis de vacunación por niño contra la polio en casi 700.000 indios menores de 5 años, cuando lo usual, según Kennedy en su artículo, hasta entonces había sido solo 5 dosis por niño. Luego de esta mega campaña de vacunación en el pobladísimo país asiático, los médicos indios culparon a Gates de una devastadora epidemia de parálisis flácida aguda sin polio, que es la pérdida de fuerza muscular en las piernas y de reflejos también en al menos, 490.000 niños indios, una cifra más allá de las tasas esperadas entre 2000 y 2017. Hoy medios nacionales e internacionales han dicho no hay base para afirmar tal cosa, es una mentira. Pues bien, este es un artículo médico serio publicado en 2018 por la prestigiosa Revista Nacional de Investigación Ambiental y Salud Pública de Estados Unidos, la cual concluye que de un total de 640.000 niños investigados entre 2000 y 2017, que habían sido antes vacunados por la campaña de Bill Gates, al menos 491.000 quedaron paralizados en sus piernas. Por supuesto, el gobierno indio detuvo el régimen de vacunación de Gates y le pidió a este magnate salir de India y llevarse consigo su campaña de vacunación. Luego de esto, las tasas de parálisis flácida aguda sin polio en ese país cayeron precipitadamente. Pero ahí no quedó todo. En 2017, ¿qué creen? Sí. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, de mala gana tuvo que aceptar que la explosión mundial de polio ese año se debía predominantemente a causa de una cepa de vacuna.
En 2014, la Fundación Gates financió pruebas de vacunación experimentales contra el virus del papiloma humano en 23.000 niñas de provincias indias remotas, desarrollada por la compañía líder mundial en investigación farmacéutica llamada GlaxoSmithKline o GSK. Aproximadamente 1.200 de ellas sufrieron efectos secundarios graves después de ser vacunadas, incluidos trastornos autoinmunes, es decir, que sus defensas empezaron a atacarlas, y también quedaron infértiles. 7 de ellas murieron. Las investigaciones del gobierno indio acusaron a los investigadores financiados por Gates de cometer violaciones éticas generalizadas. Este es el reporte número 33 del Parlamento Indio del año 2013, redactado por 33 representantes del Departamento de Cuidado de la Salud y de la Familia del Congreso de India, en donde se alegan irregularidades en la forma como se llevó a cabo esa campaña de vacunación en la población india, concluyendo delitos de tipo ético al presionar a las niñas en aldeas vulnerables, intimidar a los padres, falsificar formularios de consentimiento y rechazar la atención médica a las niñas lesionadas, de las cuales al menos 120 llevaron la peor parte. Ellas experimentaron ataques de epilepsia, dolor de estómago intenso, inicio temprano de sus menstruaciones, teniendo 9 o 10 años, con sangrados y calambres severos. El caso se encuentra ahora en la Corte Suprema de la India, en donde los fiscales que acusan han dicho estar profundamente conmocionados al descubrir que en Andhra Pradesh, la ciudad en donde todo ocurrió, de los 9.543 formularios de consentimiento, 1.948 tenían los pulgares de las niñas, pero el resto tenían firmas, adivinen de quién, de los guardianes de los albergues donde albergaron ex profeso a las niñas vacunadas. En 2010, la Fundación Gates financió un ensayo de la fase 3 de una vacuna contra la malaria, también vía la empresa GSK, la cual causó problemas en la zona más pobre del África subsahariana. Este es un artículo médico publicado en noviembre del 2011 por el The New England Journal of Medicine de ese país, que indica que los primeros resultados de esa vacunación en masa a niños africanos produjo que 151 murieran y que efectos adversos muy graves, como parálisis, convulsiones y fiebres, ocurrieran en por lo menos 1.048 de los 5.950 niños vacunados. Pero por supuesto, ahí no había empezado el asunto que Gates tenía, todo indica, con África. Durante la campaña llamada MENAFRIVAC 2002, que Gates en Chad y en Costa de Marfil implementó, los operativos de Gates vacunaron a la fuerza a miles de niños africanos contra la meningitis, tal como lo indica este reporte de periódicos de Costa de Marfil de ese año, llamado La Voix, que indica que aproximadamente 50 de los 500 niños vacunados en un solo día desarrollaron parálisis de caras y de piernas. El periódico se queja diciendo: somos conejillos de indias para los fabricantes de drogas. Incluso el ex economista principal de Nelson Mandela, el señor Patrick Bond, describe las prácticas filantrópicas de Gates como despiadadas e inmorales. Pero hay más. Este estudio del 2017, publicado por la revista médica en Biomedicine, adscrita al gobierno de Estados Unidos, mostró que la popular vacuna de la OMS, conocida como DTP, contra el tétanos, la difteria y la tosferina, que también se inocula en nuestro país, está matando a más niños africanos que las 3 enfermedades que previene. Las niñas vacunadas con DTP sufrieron 10 veces la tasa de mortalidad que los niños que aún no la habían recibido. Pero pese a tan seria investigación de médicos daneses y americanos, la OMS hasta hoy se niega a retirar la vacuna letal que aplica todos los años a decenas de millones de niños africanos. Me pregunto, ¿por qué estas millonarias campañas de vacunación con efectos adversos tan terribles se impulsan con tanta fuerza en países que no tienen dinero para construir servicios, por ejemplo, de agua potable o de saneamiento?
ONU ha dicho que las razones de estas muertes en África han sido por la falta de salubridad en los países en donde han ocurrido. Ahora, si es así, ¿por qué Gates solamente ha gastado, escuche, 571 millones de más de 5.000 millones que él ha destinado a las vacunas, cuando la Cruz Roja, pocos años antes, en 2007, ya había construido pozos de agua potable por menos de $3.000 cada uno, lo cual habría impedido, según ONU, esas tragedias? The most urgent invention in the world right now is a vaccine that prevents you from getting COVID-19. We've never created a new vaccine in less than 5 years. So this is urgent, and it's going to require incredible collaboration. It's going to have to go to 7 billion people. So I am optimistic that one of the vaccine efforts will give us vaccines in the next 18 months. En 2010, Gates comprometió $10.000 millones, un montón de plata, a la OMS, diciendo que debemos hacer de esta la década de las vacunas. Poco después, en 2015, dijo en una charla de TED que las nuevas vacunas podrían reducir la población hasta en un 15%. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Sí, señores, como lo oyen. Gates asegura que la población mundial se va a reducir con vacunas y al mismo tiempo gasta millones de millones en campañas de vacunación a nivel mundial. Además, se sabe que es un hombre que no permite vacunar a sus hijos. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Gates habló así en 2015 cuando apenas un año antes, en 2014, la Asociación de Doctores Católicos de Kenia había acusado a la OMS de esterilizar químicamente a millones de mujeres keniatas no dispuestas con una campaña de vacunación contra el tétanos. Los laboratorios independientes encontraron una fórmula de esterilidad en cada vacuna probada, en donde los investigadores de la OMS habían, conjugado el toxoide tetánico con la gonadotropina coriónica humana, lo que provoca que el sistema inmunitario de la mujer inoculada ataque las hormonas de su embarazo, provocando abortos y haciéndolas estériles. Después de negar los cargos, la OMS finalmente admitió que había estado desarrollando las vacunas de esterilidad durante más de una década, y acusaciones similares ha tenido de Tanzania, de Nicaragua, de México y de Filipinas. ¿Cuáles son las críticas principales a Gates, además de estas que ustedes acaban de oír? Los defensores mundiales de la salud pública de todo el mundo acusan a Bill Gates, sí, al dueño de Microsoft, de desviar la agenda de la OMS de lo que realmente está demostrado que frena las enfermedades que busca combatir con sus vacunas, es decir, agua limpia, higiene, nutrición y desarrollo económico. Y es que la Fundación Gates solo gasta alrededor de 650 millones de su presupuesto de 5.000 millones al año en estas áreas, en estas 4 áreas. Robert Kennedy Jr. en su artículo insta que el magnate de Microsoft ha desviado los recursos de su fundación para servir a su filosofía personal de que la salud solo viene en una jeringa. Y como si fuera poco, algunos días después que Robert Kennedy Jr. escribiera aquel post en Instagram que ha gatillado todo esto y al cual accedimos para elaborar esta investigación, ¿qué creen? Su nieta, una de sus más queridas nietas de 30 años, y el hijo de su nieta, el bisnieto de Kennedy, desaparecieron y días después aparecieron muertos. ¿Los llevaron a comer pizza?
Y eso no es todo. Tras la pandemia que vivimos, Bill Gates ha afirmado que donará $150 millones a 12 compañías farmacéuticas para acelerar el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Sí, este mismo señor acusado de todo esto en India, en África, en América, varios países más de haber, tenido vacunas que han terminado matando niños. El señor Gates parece confiado en que la crisis del COVID-19 le daría la oportunidad de forzar sus, ideas de vacunas en niños de todo el continente americano, Norteamérica, Centroamérica y también de Sudamérica. Con esto no quiero decir que una vacuna contra el coronavirus no sería útil, pero seguramente habría que poner sobre tela de juicio una vacuna si es que viene de alguna mano cercana al señor Bill Gates. Tenemos que pasar esas vacunas por un filtro serio antes de someterla a nuestras poblaciones. Si te gustó esta información, pues ya sabes, dale me gusta y luego rápido compártela, pero antes que todo, bájate este video porque he sabido que Facebook está baneando a todo aquel que comparta este tipo de información. Mi nombre es Fabricio Escajadillo y espero volver más pronto que tarde con algo más por el estilo. Chao.